Y tenemos aquí un libro que es un libro que ya había escuchado de él, que se llama Sobre personas y monstruos, ¿no? Aplicación de la psicología a la investigación criminal. Cuéntanos, ¿por qué se te ocurre escribir y hablar sobre esto? ¿Y qué contiene este libro? Vale, pues en primer lugar me gusta, hablando del título, dos guiños. En primer lugar, un guiño, a mí siempre me ha gustado mucho leer la literatura, y cuando fui jovencita me leía mucho a Ernesto Sábato, que tenía una trilogía muy interesante, El túnel, La resistencia y Sobre Eris y tumbas. Y me marcó mucho y me gustó mucho. Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver los contenidos del libro con los de Ernesto Sábato, pero me gustaba mucho el título y era como un guiño a lo determinante que fue Ernesto Sábato en mi vida, cuando yo era jovencita. Y el título, Sobre personas y monstruos, hablo de personas que se convierten en monstruos, hablo de delitos contra las personas. Y muchas veces, o sea, la mayoría de los casos, o basándome en mi experiencia, la mayoría de los perpetradores o los victimarios, ¿no?, que cometen este tipo de delitos son personas normales, son personas normoadaptadas, que se echan en la misma colonia que nosotros, que visten como nosotros, que llevan al cole igual que nosotros a nuestros niños. Sin embargo, cometen quizás los crímenes más atroces. Hablamos de agresiones, delitos contra la libertad sexual a niños y a niñas, homicidios de pareja, violencia de género. Y entonces le ves por la calle y dices, es una persona, pero realmente escarbas, ¿no? Tienes la posibilidad de escarbar sobre su vida y dices, es un monstruo. Y me parece muy peligroso porque tú ves por la calle y ves una persona, pues que a lo mejor que tiene una manera de comportarse que no te gusta, o tiene algún tatuaje aquí raro, o algún indicador que te hace cruzarte de acera, ¿no? Pero el peligro de estas personas es que, como he comentado anteriormente, presentan un comportamiento normoadaptado y no hay señales de alarma en muchas ocasiones, y muchas veces es difícil, ¿es una persona o es un verdadero monstruo? ¿Y tú crees que un monstruo es consciente de que es un monstruo? Esto es una pregunta que, sobre todo hablando de la psicopatía, ¿no? Que me han hecho muchas veces. Dice, ostras, pero como en Estados Unidos la psicopatía, eximente, etcétera. Yo creo que cuando una persona sabe lo que hace y en muchos casos se jacta de lo que está haciendo, para mí sabe perfectamente que es un monstruo. El mal existe. Lo que pasa es que muchas veces se intenta disfrazar. El hombre que mata a sus hijos estaba desprovisto de sus facultades mentales, o era un psicópata. No, el mal existe. Por supuesto que hay personas con alto psicoticismo, con psicopatía, pero yo me he encontrado con muchas personas sin psicopatía, con rasgos de personalidad como los que tenéis vosotros, los que tengo yo, pero que llega un momento determinado que pasan la línea al mal y cometen, bueno, pues son infieles, o roban, o matan, o pues todo lo que es pasar la otra línea. Hablaremos de casos que has vivido, experiencias, aprendizajes y un montón de temas que son súper curiosos, la verdad, porque la realidad es que este tema es algo negativo, ¿no? Porque son cosas malas en la sociedad, pero resulta que genera mucho interés para la gente, para poder entender un poco más, ¿no?, cómo funcionan estas mentes tan diferentes. Pero antes de meternos en esa materia, ¿qué fue lo que te hizo a ti estudiar criminología o especializarte en esta rama, la psicología, entender todo esto? Porque claro, una cosa es querer ayudar a este colectivo, ¿no?, de equipo, y otra cosa es profundizar en entender la mente de estas personas. ¿Qué fue lo que te hizo especializarte en este tipo de áreas? Pues yo creo que con el tiempo yo fui como encadenando aspectos que me inquietaban. Yo estudié psicología al principio estudié psicología, y a mí, bueno, pues aprendes de muchas cosas de la psicología, no solamente la psicología criminal o la psicología clínica, sino la psicología tiene muchas ramas, y hoy en día es una de las disciplinas con más proyección que tiene por toda la aplicación que tiene. De hecho, pienso que la psicología debería ser transversal en cualquier disciplina, en cualquier rama de estudios. Yo, por ejemplo, creo que, con todo el respeto del mundo, pero muchas veces en determinados profesionales de determinadas áreas les falta mucha psicología. Y qué importante es la psicología para comunicar, para el día a día. Ya hablaremos luego, si acaso, del liderazgo y la importancia de tener psicología de la vida cotidiana. Claro. Entonces yo estudié psicología y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el conocer a los demás y adaptarme a los demás, que luego hablaremos también, si queréis, del perfilado de un director de personalidad, que es uno de los aspectos más útiles en la vida cotidiana para mí. Y bueno, y luego también, de manera paralela, yo siempre me había atraído el mundo militar, el mundo de la policía, de la Guardia Civil, de los uniformes. Yo de pequeña me acuerdo que decía, joder, qué pena que sea chica, que no puedo hacer la mili. Que a mí me gustaba, me atraía. Había un desconocimiento absoluto. Yo no sabía que yo estuve trabajando en una tienda mientras estaba estudiando psicología, y yo no sabía que había mujeres. O sea, bueno, pues tampoco había los medios que ahora hay para informarte y para conseguir información, pero yo
pienso retrospectivamente que en vez de haber trabajado en una tienda, que estuve muy bien, hice grandes amistades, que todavía conservo, podía haber estado en una base aérea, que yo vivía en Torrejón de Ardoz, que tenía la base aérea enfrente, y podía haber trabajado ahí, porque a mí me gustaba mucho lo que es los uniformes, el orden cerrado, el orden de combate, el deporte, el que tener una asignatura en tu horario laboral que sea de deporte, pues a mí es una de las cosas que más me atraían. Entonces, bueno, pues un poco también de manera resumida, yo estudié psicología. El último año lo hice en Ámsterdam, hice una beca Erasmus, que es uno de los aspectos que además siempre considero que es súper importante. Creo que tendría que ser también una asignatura obligatoria cuando tienes 18 o 20 años, irte fuera. Ya no solamente por desarrollar habilidades de perfil lingüístico, sino habilidades interpersonales. Yo me acuerdo que me fui a Ámsterdam y que luego he ido posteriormente y dije, ostras, ¿cómo llegué yo de Schiphol, del aeropuerto, a Amstelveen, que era el pueblo donde vivía yo? Digo, si antes no había las facilidades que hay ahora. Y sin embargo, no recuerdo de haberlo pasado mal, ni recuerdo de haberme perdido. Entonces, creo que todo eso te da unas habilidades interpersonales muy valiosas para el resto de tu vida. De esa estancia, antes yo tenía claro que quería opositar o que quería hacer algo en una institución grande. Pero antes como que quería aprovechar, antes de empezar a opositar, quería como vivir un poco la vida y aprender idiomas. Entonces estuve ese año en Ámsterdam y luego me fui a la isla de la Reunión. Y en la isla de la Reunión estuve de profesora de español y allí aprendí francés. Y también me dio muchas habilidades de la vida cotidiana, interpersonales, de supervivencia. Y estando en la isla de la Reunión, me llegó por correo, cuando revisaba en los típicos de antes, coffee shop, que te metías a lo mejor una vez a la semana, una resolución de que se necesitaban psicólogos militares. Y yo dije, ostras, esta es la mía, psicólogos militares, aplicar la psicología en una organización grande y también tiene muchas ramas la psicología militar. Bueno, entonces yo muchas veces pienso, ¿y cómo busqué? Que no había tanta facilidad como ahora. Pero bueno, me preparé la oposición y ahí, bueno, estuve unos años de psicóloga militar hasta que cayó en mis manos, que además lo cuento en el libro, que es un poco autobiográfico, cayó en mis manos, yo siempre he sido de mente inquieta, cayó en mis manos un artículo que era aplicación de la psicología en la investigación criminal, pues qué importante era la psicología como herramienta para esclarecer crímenes, y me enamoré. Y me enamoré de la psicología criminalista y dije, ahora tengo que centrarme en esto. Y me volví a opositar y entonces ya entré en la Guardia Civil y he podido trabajar mucho tiempo, cuando era más jovencita, más de operativa, aplicando la psicología en la investigación criminal, y ahora que soy muy mayor no, pero más mayor, la vida militar es una sucesión de etapas, pues más desde el punto de vista de la estrategia.